Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de la segunda temporada de Voces U Latina, del dato al relato. Un podcast producido por las escuelas de comunicación de la Universidad Latina de Costa Rica, obviamente dirigido, coordinado por los profesores de investigación y extensión de nuestro conglomerado de comunicación. Mi nombre es Osvaldo Cerdas Abarca, muy contento de volver otra vez a este espacio de diálogo, de investigación, de acciones sociales, responsabilidad y temas que a todos nos generan interés. Así que procedo a saludar a mi compañera, la profesora Laura Montero. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? ¿Cómo viene esa actitud para este año 2024, nuestra segunda temporada? Súper bien, con muchas ganas de presentar nuevos temas, de conversar sobre investigación, sobre comunicación y todos los temas que la universidad le interesa trabajar este 2024. Así que súper feliz. Profesor José Pablo, ¿cómo me le va? Bien, ustedes, Laura y Osvaldo, un gusto verlos de nuevo este año. Bueno, empezando otra vez, retomando segunda temporada. Ya la primera temporada generamos 12 episodios de este podcast. Para este 2024 esperamos que sea más la producción, ¿verdad? Con temitas variados y que de una u otra manera nos ayuden a potenciar la academia y los diferentes actores que la conforman, ¿verdad? Profesores, estudiantes y por supuesto, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí moderando este espacio. Y bueno, profesora Laura, ya para iniciar en materia, ¿cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar para este episodio número 1 de nuestro podcast? El año pasado se presentó el reporte de Latin American Communication Monitor, el LCM, que es un reporte que se realiza todos los años, ya tiene 10 años, y estudia la situación de la carrera o de la profesión de las relaciones públicas a nivel latinoamericano. Y el año pasado lo presentamos acá, los resultados a nivel de país, de Costa Rica, en una actividad que se realizó en noviembre del 2023. Y queríamos conversar sobre un poco, pues, algunos hallazgos interesantes del reporte en vías de mejorar la situación de la carrera de Relaciones Públicas, tanto a nivel profesional como a nivel académico. Y pues eso es lo que queríamos dialogar el día de hoy. Así es, este es un estudio, ¿verdad?, para profesionales en comunicación, como lo decía profesora, pero también le interesa a los estudiantes de las escuelas de comunicación. ¿Por qué este estudio, profesor José Pablo, es tan trascendente? ¿Por qué es tan importante tenerlo bien presente en el oficio profesional? Sí, bueno, yo pensaría que es importante tenerlo presente en el oficio profesional y los futuros profesionales, como bien decís, los estudiantes de comunicación con cierto énfasis en las relaciones públicas, por el alcance que tiene, por el tamaño que tiene. O sea, tiene encuesta, por lo menos en este último 2022-2023, a más de 6,000 profesionales de la comunicación de la región, ¿verdad?, de América Latina, de 80 países específicamente. Es una gran radiografía de la profesión y de sus tendencias, específicamente de las relaciones públicas. Y esto, si se lograse hacer un comparativo que relacione con otros estudios, por ejemplo, donde también tienen alcance esta gran organización de Asia, de Europa y de Norteamérica, Asia-Pacífico, etcétera, se podrían hacer perfectamente tendencias y hacer comparaciones entre las posibilidades, por supuesto, de comparar sobre las carreras, sobre su estatus y principalmente sobre las expectativas y desafíos que tienen esas carreras. Yo creo que ese es el gran peso que tiene. Estamos claros que no es un estudio probabilístico ni cuantitativo desde el punto de vista formal de una muestra representativa, pero al ser un sondeo demasiado grande, como decimos, 6,000 profesionales de 80 países, lo hace muy válido, ¿verdad?, en cuanto a las tendencias. Y además también tenemos el reflejo de perfiles de
desde el relacionista público de planta hasta un jefe, ¿verdad? Un líder, también relacionista público, pero de todas de las áreas de comunicación, pues, de esas empresas e instituciones. Así es. El año pasado, en diciembre, tanto la profesora Laura como el profesor José Pablo, acá en el auditorio de la universidad, pues fueron los encargados de la presentación de este estudio. Y acá en Voces Latina, pues como tenemos datos, tenemos relatos, sería interesante primero que le entremos un poquito a los datos más importantes que arrojó este estudio. Sí, y para dar un poco de contexto, nos comentaban los coordinadores en la presentación, ¿verdad? Que el reporte pues ha ido creciendo, ¿no? La muestra, como decía José Pablo, y se ha hecho cada vez más interesante para nosotros tener acceso a esos datos. La Universidad Latina de Costa Rica es patrocinador del estudio, por eso tenemos acceso a esa información. Y lo que quiere es nutrir el campo, ¿no? De hecho, el día de la presentación teníamos no solamente estudiantes, sino también agencias de relaciones públicas, a dueños y dueñas y colaboradores de agencias de comunicación. Teníamos a investigadores, teníamos, por ejemplo, al Colegio de Periodistas, o sea, personas interesadas, ¿no? en tener acceso a estos datos. Porque la profesión, pues sí, viene cambiando bastante en los últimos años, que ahorita lo vamos a comentar, pero también se viene fortaleciendo. Las relaciones públicas es un campo súper joven, ¿verdad? Todos sabemos que las ciencias de la comunicación son súper jóvenes, nacen en los años 80. El estudio de las ciencias de la comunicación también a nivel latinoamericano es súper joven, inicia en México y Argentina también en la época de los 80. Los primeros investigadores, puedo mencionar a Toto Smukler, ¿verdad? Y otros que ahorita se me van de, ¿verdad? Los grandes autores latinoamericanos. Entonces también es un campo que se ha estudiado poco, porque si vos ves la sociología, la antropología, la psicología, ¿verdad? Tienen investigación de ellos mismos, ¿no? O sea, autoanálisis, por decirlo de alguna forma, de la propia teoría del campo desde hace bastante tiempo. Entonces, y las relaciones públicas, igual que el mercadeo y la publicidad, son campos empíricos, ¿verdad? Que vienen de la escuela norteamericana, estadounidense. Entonces, a veces cuesta mucho tener una mirada latinoamericana al respecto, porque en Latinoamérica, ¿verdad? Las relaciones públicas y la publicidad no han sido como campos que han sido tomados, ¿verdad? Como con gran amor y gran aprecio. Siempre ha sido desde la comunicación social o el periodismo. Entonces, el mismo campo, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, es muy poco estudiado. De hecho, lo que hace el doctor Noel, Alejandro, que él es de hecho es de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y es la misma situación, misma que sucede en Costa Rica, ¿verdad? Con un campo que también en Argentina y en México es muy poco estudiado hace los últimos años, y también muy poco, también hasta respetado, por decirlo de alguna forma, por lo empírico que es un esfuerzo bastante importante. O sea, darle al campo datos, perspectivas, digamos, ver su evolución y darle como ese proceso formal, ¿no? Que tiene. Y no solamente verlo como una carrera que estudias, ¿verdad? Rápidamente, o 4 años y, o sea, no hay ni licenciatura acá en nuestro país de relaciones públicas, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, queda ahí, ¿verdad? Mucha gente saca la licenciatura en comunicación y mercadeo, comunicación estratégica, entonces le pasa mucho, muy parecido a la publicidad y al mercadeo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de esto, porque si nosotros, yo no soy relacionista pública, soy publicista, pero en nuestro, ¿verdad? En mismo área de la comunicación, entre más uno estudie el campo y le dé ese marco teórico, ¿verdad? O esa más rigidez y más formalidad, hasta eso tiene implicaciones hasta en algo más operativo, administrativo, que son los salarios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de hecho, ellos estudian no solamente cómo ha cambiado el campo, sino también cómo se trabaja en el campo de las relaciones públicas. Entonces, por ejemplo, ellos identifican una serie de tendencias, ¿verdad? Que, por ejemplo,
una que a mí me parece importante de mencionar es el tema de la consultoría externa o el tema de la figura del asesor. Entonces, posiblemente en los últimos 15, 20, 25 años en nuestro país, el relacionista público ha tenido que graduarse e ir a trabajar a una agencia de comunicación. Ellos lo que detectaron es un incremento, digamos, a nivel latinoamericano en este tema de asesorar o de ser un auditor o un consultor externo. A mí eso me parece súper importante. Y otro tema es la brecha salarial de género, ¿verdad? Que sigue siendo un desafío en ese sentido. Pero en la actividad que tuvimos en noviembre, la doctora Margot Mena, que junto a la profesora Dulce Rodríguez escribieron un artículo en relación a los resultados de este del reporte anterior, digamos, mencionaban más bien el incremento que tienen las empresas en necesitar un relacionista público, ¿verdad? Entonces, podemos ver dato por dato, pero como son tantos números, ¿verdad? Es bastante, o sea, hay bastante información. Yo, no sé, les propongo como ir viendo estas tendencias y ir dialogando con respecto a esos datos. Ellos tienen también datos específicamente de Costa Rica, que no sé si, bueno, José Pablo quiere como dialogar sobre eso, ¿verdad? Pero creo como explicarle a la audiencia, ¿verdad? Un poco la importancia, o sea, a grandes rasgos, por qué es importante este tipo de investigación y este tipo de monitoreo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen. O sea, ¿este tipo de monitoreo es único en América? ¿O existen otros estudios iguales o parecidos? O sea, el valor de esto es que esto es un reporte, un monitoreo que no es propio, o sea, que no nace desde la escuela latinoamericana, sino que es desde la mirada europea. No me acuerdo si era Alemania o España, donde está como la clase, sí, pensé en eso, como el hub, digamos, pero esto está en inglés por eso, porque es una iniciativa que es europea, ¿no? Y lo que vienen a hacer estos profesores, ¿verdad? Que son latinoamericanos, que están en universidades europeas, es traer, digamos, como la metodología y la licencia y el apoyo y el know-how de la organización como tal, de Latin American Communication Monitor, y por ende analizar el mercado latinoamericano, ¿verdad? Antes de hablar de datos, en este caso, ustedes expertos en investigación, esto no es una muestra, porque es muy amplio el segmento, sino que las encuestas como tal, ¿quiénes las responden? Sí, termina siendo una muestra, ¿verdad? Pero no de un instrumento formal científicamente concebido, sino es un sondeo, sin bajarle el piso, como dicen, pero son una serie de consultas, pero no necesariamente representativas, porque la muestra no está segmentada por país en cantidades iguales, o por estatus o perfil de quien integra esa muestra. Es el European Public Relations Education and Research Association, es de Europa. Ajá. Bueno, entonces, ante eso, ese comentario atinado que decía Laura, es importante también verlo a través de ese lente, ¿verdad? De un eurocentrismo, y como tal a la hora de la toma de decisión, porque a partir de aquí pueden salir muchas investigaciones. Es como un abrebocas para posibles trabajos futuros, porque ya lo vamos a ver en los ejes que mide o en las variables que mide. Está justamente el arranque o posible arranque de investigaciones, pero el hecho mismo de la consulta hay que tomar en consideración que está desde esa mirada, ¿verdad? Desde una mirada eurocéntrica que no necesariamente está tropicalizada a la América Latina y sus particularidades desde todo punto de vista. Sí, de hecho ellos tratan de contribuir al campo de las relaciones públicas y también al campo de la comunicación estratégica, que en Latinoamérica está iniciando, ¿verdad? Nosotros, tal vez Brasil es el mercado más avanzado en comunicación estratégica, tanto que ellos ya tienen doctorado en comunicación estratégica, digamos. Pero acá nosotros en el país, o sea, solo la Universidad de Costa Rica ofrece licenciatura en comunicación estratégica. Es un mercado súper joven, el mismo Argentina y México. Ni qué de otros países de Centroamérica. Habría que revisar, no tengo datos de Uruguay y Chile, pero
pero también la escuela europea, ¿verdad? Tomando el mismo de Italia, España, ¿verdad? Alemania, están mucho más avanzados que de nosotros en estos campos, ¿verdad? ¿Y qué nos falta, profe? O sea, ¿qué crees que nos falta? Y primero que las personas comprendan qué es relaciones públicas, ¿verdad? Es que, como te digo, como es tan empírico y viene de la escuela norteamericana, estadounidense, como quieran hablar, definirla, en nuestros mercados, ¿verdad? Lo que es PR, ¿verdad? O relaciones públicas, es muy difícil ha sido muy difícil como de entender qué hace un relacionista público. A mí me llama la atención algo porque ustedes saben que yo soy profesor aquí de materias que tienen que ver con el conglomerado, es decir, atiendo estudiantes de las 3 carreras. Y ahora que estamos empezando cuatrimestre, ¿verdad? Cuando uno viene a un curso introductorio y le pregunta a los estudiantes por qué estudias periodismo, publicidad o relaciones públicas, uno se topa con respuestas muy vacías de los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, en las relaciones públicas me he topado respuestas tan fuertes como decir, es que me gusta todo lo que es la parte de estrategia, la parte estructural de negocios y demás, como respuestas como me gusta organizar eventos. Sí, de hecho eso se hablaba en el evento de noviembre, las especialistas, había muchas dueñas de negocio, de agencia y profesoras y profesores que pues así se inició en nuestro país, digamos, como por qué tener un relacionista público en una organización, ¿verdad? Y sí, hay confusión, ¿verdad? Y más confusión va a haber si usted es comunicador estratégico, mucho más, ¿verdad? Lo bueno de esto, como decía José Pablo, es que permite, digamos, tener por lo menos una base inicial, digamos, para empezar a investigar, ¿verdad? Y empezar a profundizar. En diferentes discusiones. Nosotros podemos discutir, por ejemplo, en algunos temas que mencionaban ellos. Bueno, ellos siempre están trabajando el tema del DEI, que es la diversidad, equidad e inclusión, ¿verdad? Eso es un tema de investigación. Todo el tema de la digitalización, la inteligencia artificial, el uso de la comunicación digital, el uso de las herramientas digitales, cómo están trabajando los profesionales, todo eso también se puede investigar. Y para mí, uno de los grandes temas es esto, es el tema del consultor, del asesor, en vías de que los estudiantes vayan pensando en otras fuentes de empleo, ¿verdad? Sí. No solamente con esa mirada de trabajar en una organización, sino de ser ya un profesional independiente, que en mercados como Alemania, digamos, o en Italia, los estudiantes ya se gradúan para trabajar de manera independiente. Pero José Pablo, ¿y qué más nos arroja ese estudio? Ahora vamos a tocar un tema que me llama la atención, que es la brecha salarial en esta parte, hombres y mujeres. Pero ¿qué más podemos encontrar por ahí, profe? Yo quería realizar antes un comentario que es un comentario marco, creo que, y más o menos Laura al inicio en la introducción lo consideraba tal vez y Osvaldo con ese ejemplo de ese criterio tan leve de organizar un evento. Uh-huh. Creo que por ahí pasa el tema del poco valor, ¿verdad?, que se le da a las carreras en general de comunicación. Ha ido pues adquiriendo un poco más de valor de una u otra manera, pero suele pasar cuando se vincula o se interrelaciona con otras áreas de las ciencias sociales. Y hoy leí una publicación en LinkedIn que hablaba de que un periodista o un RP tiene que hacer de muchas profesiones cuando está solo en una institución o una organización. Fotógrafo, editor, tiene que saber. Pero esa persona que publicaba decía que no sabía si eso era valor agregado, que ese otro concepto de mercado es curioso, y lo hacía mejorar o más bien lo hacía empeorar en la medida en que no se especializaba en nada. O sea, lo que daba era palos de ciego, pero era de todo, pero no era de nada. Y por ahí más o menos sirve para ejemplificar el caso de cuando las carreras o las profesiones están a servicio de algún interés meramente monetario, y eso lleva a que suele estar vacío de contenido. Entonces vemos excelentes técnicos, manejan bien micrófono, manejan bien la edición, diseñan excelentemente, organizan eventos fantásticamente, manejan software, etcétera, pero cuando se les pide que mencione una, no estoy diciendo ni 2 ni 3, sustentos teóricos de su propia carrera, tampoco de otra, son incapaces de mencionarlo. Entonces, no es que este estudio esté lleno de ese contenido, más bien yo creo que, por ejemplo, en cuanto a diversidad, equidad e inclusión,
ya aterrizando más en las variables que mide este LCM. Por ejemplo, habla que la confianza de los stakeholders, que solo el 36% de quienes participaron en el estudio aseguran que los departamentos de comunicación son principales responsables de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Y el 62% manifestaron trabajar en otros departamentos como recursos humanos. O sea, son datos generales, pero que llevan a construir una serie de cuestionamientos, como la lógica que tiene que tener que los departamentos de recursos humanos son los que siempre tienen que velar por la diversidad, la equidad y la inclusión en una organización, no la comunicación. La comunicación estaría más bien estratégica, estaría más bien orientada a vivirlo, por supuesto, el bueno o mal ambiente que dé la organización, pero más que todo a divulgar los alcances empresariales. Ajá. Por ahí podríamos hablar de que partiría una investigación. Luego, las diferencias significativas entre género, edad, estatus socioeconómico, opiniones públicas afectan las percepciones respecto a la diversidad, la equidad y la inclusión en diferentes organizaciones. Precisamente es por la percepción y la configuración de las áreas de comunicación. Si yo tengo un área de comunicación formado como nosotros, así, blancos, clase media, cada uno con su carro, con su nivel de educación de licenciatura para arriba, relativamente jóvenes, la comunicación va a ser muy difícil que sea desde diferentes miradas, ¿verdad? O desde diferente criterio. En cambio, si esa sala de redacción o si esa configuración de RP y de comunicación estratégica está compuesta de esos criterios de diversidad, equidad e inclusión, no estoy diciendo que tiene que ser específicamente un indígena o un negro o un chino, no sé, o un gay, etcétera, pero sino desde diferentes orígenes, por decirlo así, de diferentes características socioculturales, el criterio va a ser muchísimo más amplio, o por lo menos no hagamos un alto y analicemos esto, como hablábamos fuera de micrófono en cuanto a la semilla. O sea, analicemos a ver dónde la vamos a tirar para ver si pega. No es simplemente tirarla. Por ahí anda, digamos, los cuestionamientos que podemos plantearnos a partir de este estudio. No los abordan en esa profundidad, pero es relevante, siento yo. Sí, solo quiero agregar como una nota al pie, digamos, que si alguien, o sea, creo como que a veces hay recursos audiovisuales que lo pueden como motivar a uno a este relato, digamos, a entender como los datos a través del relato. Y hay un documental en Netflix de García Márquez, digamos, bueno, obviamente de su vida, pero también incluye la etapa cuando él fue periodista. Sí. Y de los ejercicios que se hicieron en diferentes salas de redacción, que no sé, búsquenlo y véanlo, después nos pueden dejar en los comentarios cómo ellos buscaban no polarizar, digamos, sino como ser neutrales, digamos, ¿verdad? No estar ni en la izquierda ni en la derecha, y él siempre buscó no solamente eso con la literatura, sino también a nivel periodístico cuando él estaba abordando diferentes temas, y siempre rodearse, digamos, de diferentes miradas, y creo que fue como un bonito recurso para los estudiantes de... Sí, técnicamente le insistimos mucho en periodismo informativo, el fairness, el balance de la información, que bueno, hoy en día es importantísimo, ¿verdad? Por muchas cosas que vamos viéndonos en ciertos canales de comunicación. A mí de esto, compañeros, que me llama mucho la atención es que ustedes hablan mucho de la palabra estrategia, ¿verdad? Que a través de la experiencia de ustedes, que es muy vasta, muy amplia en investigación, ¿verdad? ¿Qué tan estratégica es la formación de los estudiantes en los centros universitarios? Sí, no sé si estratégica, sino como... O sea, ¿qué tantos fundamentos o qué tanta materia se le da al estudiante para decirle, bueno, así se aplica la estrategia, así se desarrolla la estrategia? Ajá. Bueno, en Costa Rica, o sea, se han hecho grandes esfuerzos de tanto a nivel privado como público, y bueno, la Universidad Latina es una de ellas que ha tratado de actualizar los planes, ¿verdad? De tener docentes, bueno, que estén con cierta experiencia profesional y académica, ¿verdad? Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, se le llama comunicación institucional a las relaciones públicas también. De hecho, hay una mirada latinoamericana, por ejemplo, de ver la comunicación institucional
digital, ¿verdad? O sea, no hacer relaciones públicas en digital, sino hacer comunicación institucional. También tenemos la línea de la comunicación corporativa, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que hay muchos conceptos dando vuelta. Entonces, ahí viene la rigurosidad de los planes, ¿verdad? Y también la línea teórica que los planes buscan, ¿verdad? Y la Universidad Latina siempre ha sido, en ese sentido, muy de la escuela de relaciones públicas, ¿verdad? Tener un programa muy fuerte. Hay muchos relacionistas públicos en nuestro país que son graduados de la universidad, porque el plan ha sido muy, como te digo, la mirada norteamericana, muy de PR, muy de relaciones públicas, ¿verdad? Y en ese sentido, no sé si es lo estratégico o no, pero siento que el país como tal, nuestro país, no las universidades, sino le falta madurar en el tema de comunicación estratégica, ¿verdad? Y llevarte a una maestría o al mismo tema de investigación, en profundizar y estudiar sobre la comunicación estratégica acá. Creo que son temas como que no se... El esfuerzo que hace, digamos, la doctora Margot Mena y Dulce Rodríguez de estudiar el campo de las relaciones públicas en nuestro país. Es un artículo, pocos artículos hay en nuestro país con respecto a eso, ¿verdad? O sea, es como que... a mí me pasa porque yo mismo, digamos, de hecho, en mi tesis de doctorado, hago un alto, digamos, a la parte de investigación de campo y empiezo a discutir sobre qué es hacer publicidad, ¿verdad? O sea, cómo se hace publicidad, qué es hacer publicidad, ¿verdad? Eso hay que poner a diferentes autores para hacer una teoría de la publicidad, porque pasa lo mismo con las relaciones públicas, no hay una sola teoría, ¿me entendés? Entonces uno tiene que tomar diferentes campos, diferentes autores, diferentes miradas para armar una teoría. Entonces eso es lo difícil, porque usted puede decir relaciones públicas según tal autor es esto, publicidad según tal autor es esto. Entonces, como hay ese diálogo que está vivo y que puede tener diferentes enfoques, se hace a veces muy difícil, ¿verdad? De explicar, ¿verdad? Y hasta el mismo estudiante de comprender. ¿Qué es lo que podría ser, verdad? Bueno, entre más se nutra el campo, mejores profesionales van a haber y por ende mejores docentes, ¿verdad? Así es. Profe, ya casi estamos en la parte final de nuestro podcast. Sería importante pues que tratemos de puntualizar tal vez como las conclusiones generales de este estudio, a dónde se debe, cuáles son esas miradas que debemos tener a futuro, o por lo menos para este año, tanto para la academia como para los diversos sectores laborales, donde hay comunicación, en este caso relaciones públicas. Yo creo que, bueno, ahí a manera como resumen, la relación entre estos equipos de comunicación, ¿verdad?, encuestados o consultados, y las tecnologías es otro punto importante. Se habla que apenas un 11% de los departamentos de comunicación han adoptado completamente las Comtech, como es el acrónimo que utilizan en el estudio. Sin embargo, hay que ver que es un tema bien complicado, ¿verdad?, porque la tecnología evoluciona desde el punto de vista de saltos exponenciales, ¿verdad?, que es literalmente utópico tratar de llegar al nivel de su ritmo de evolución. Luego hablaba de lo que mencionó también Laura sobre las consultorías externas, ¿verdad?, que se han vuelto cada vez más diversas y más complejas. El liderazgo empático que impacta positivamente el compromiso y la salud mental y disminuye la rotación laboral. Sin embargo, se pone muy bonito. Sin embargo, los números, ya leyéndolo puntualmente, dice que el 30% de las personas consultadas pretende cambiar de trabajo y un 56% se siente utilizado, de ese porcentaje de jóvenes que consultan. Así como que las personas jóvenes están menos satisfechas y tienen mayores intenciones de cambio laboral. Vería esas como de las principales desafíos, ¿verdad?, y conclusiones, no solo de los equipos de comunicación, de la comunicación estratégica, sino de las organizaciones en general, ¿verdad? Que específicamente conozco empresas que tienen un alto nivel de rotación de personal, y eso es un signo negativo, eso no puede ser jamás positivo, de que están cambiando. Entonces eso no quiere decir ni que hay más oportunidades de empleo, ni que la empresa está muy bien, sino más bien que no está siendo capaz de retener el talento, y tampoco la gente está soportando
el estrés y otros aspectos propios del clima laboral. Luego hablaba de la función de asesoría de la comunicación y el alineamiento con los objetivos organizacionales como temas estratégicos. Ahí va a estar el estudio, creo que lo podemos colocar en la descripción del podcast, Sí, claro. la brecha salarial entre géneros persiste, eso lo hablamos creo que en el primer podcast de todos, Ajá. de Voces Latina. Sigue siendo así, es una cuestión que se da no solo en los empleos, desgraciadamente, sino en general cuando se habla en el reconocimiento en especies o no para hombres y para mujeres por el mismo trabajo realizado. Y las mujeres ocupan el 65% de los cargos directivos que ganan menos de $30,000, mientras que los hombres en la misma franja salarial representan el 52%. Ese es otro tema para desarrollar este año, ¿verdad? Sería muy buena idea. Sí, vamos a poner el estudio, el enlace, ¿verdad? En la descripción de este podcast, tanto para el medio lavia.cr en Facebook y también en YouTube. Y creo que en Spotify, ¿verdad? Dígame Sí, que sí. yo creo Dígame que, sí. eso, y para agregar, creo que es importante que los docentes pues lean la información, que tengan Sí. acceso, la mastiquen, la discutan en clase, le den un espacio a esto, porque en definitiva todo muy maravilloso cuando uno es estudiante y está, ¿verdad?, como protegido en una burbuja. Yo siempre digo a los chicos y chicas, pero cuando ya salen a la calle y, ¿verdad?, ya tienen que vivir toda la experiencia del mundo corporativo, si son mujeres, exacto, pues vamos a tener más retos, como siempre lo he mencionado en todos los podcasts. Entonces, es como ya ir sembrando en ellos, ¿verdad?, esta semilla, como estabas mencionando vos, Osvaldo, de la transformación e innovación en su propio campo y que se empoderen del campo, ¿verdad?, en que están trabajando. No es que nosotros vamos de salida ni mucho menos, ¿verdad? Todavía somos unos chiquillos y chiquillas, pero sí los que están iniciando a estudiar relaciones públicas o publicidad o periodismo tienen que también involucrarse, ¿verdad?, en ese tema. Ese es otro tema que a mí me llama la atención. Yo creo que es metiéndonos en otros puntos de conversación que podemos tener acá. Sí. Que, por ejemplo, yo veo las redes sociales de la profe Laura